a Cristo levantó. Mora en ti, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en ti, mora en mí. Vivificará tu cuerpo, el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en ti, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó, mora en ti, mora en mí. Vivificará tu cuerpo, el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Vivificará tu cuerpo, el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Querub. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Oh, Señor. Amados hermanos, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestro estudio Creyentes Fieles de Jesús. Estábamos hablando la semana pasada crecer en Jesús y nos quedamos que estábamos viendo los libros, amados hermanos, nos quedamos dimos una pequeña explicación de los libros de Crónicas y hoy vamos a continuar con los demás y yo les invito a que oremos. Amado Dios poderoso, gracias Dios maravilloso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias porque eres hermoso y eres maravilloso. Señor, danos de tu gracia, es lo que necesito yo, Señor, tu gracia para poder, Señor, ministrar este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, poderoso Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Y amados hermanos, estábamos leyendo hace 8 días sobre la Biblia, que nos habla de 2 puntos fundamentales para crecer en Cristo, que es el conocimiento de la palabra de Dios y también la oración. Y vamos a continuar. Dijimos que Crónicas 1 y 2 se reproduce la mayor parte de los acontecimientos relatados en Samuel y Reyes. Después, en la misma palabra de Dios, mencionamos que Esdras, Nehemías y Esther, estos libros fueron escritos después de la cautividad. Después de la cautividad llegó el periodo de la restauración del templo, de las puertas. También ahí el hermano Esdras también enseñó, hermanos, la palabra de Dios. Y él empezó a trabajar fuertemente, pero muy fuertemente, este sacerdote Esdras, y puso nuevamente las bases para seguir en la palabra, para seguir guiando al pueblo.
Posteriormente están los libros proféticos y de sabiduría, Salmos, Job, Proverbios y Cantares. Sabiduría pura, amados hermanos. Decimos que Job fue el primer libro que se escribió. Los Salmos, hermanos, es una cosa maravillosa que Dios nos regala para todos nosotros. Quien más escribió ahí fue el amado Rey David y varios más. Varios estuvieron ahí escribiendo. Proverbios y Cantares también escritos. Continuamos con los profetas mayores, amados hermanos. Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel. Ellos se les denomina los profetas mayores no porque hayan sido más que los otros, sino porque ellos escribieron más. ¿Qué es un profeta? Es alguien que lleva el mensaje de Dios hacia otros. Los profetas menores también continúan en la palabra de Dios, amados hermanos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de la cautividad de Babilonia, llegó el periodo de la restauración, como ya dijimos, y Ageo, Zacarías y Malaquías son de este periodo posterior a la cautividad en Babilonia. Y comenzamos con el Nuevo Testamento, amados hermanos. Hay una gran coherencia, fíjense ustedes, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento sostienen y saben de la autoridad del Antiguo Testamento. No hay nada de que luego hay tantas cosas que uno escucha que entonces si ya hay Nuevo Testamento, el Antiguo ya quedó desechado. No, para nada, amados hermanos, para nada. Vamos a los evangelios. El Evangelio de Mateo. Este fue escrito a los judíos y habla de Jesús como el rey. Y fue escrito por Mateo, apóstol de Jesucristo y antes cobrador de impuestos. Continuamos con el Evangelio de Marcos, escrito a los romanos, y habla de Jesús como el siervo sufriente. Escrito por Marcos. Lucas, el amado médico, para los cristianos gentiles escribió. Y lo detalla Jesucristo como el Hijo del Hombre que vino para salvar a los perdidos. Continuamos con el Evangelio de Juan. Un evangelio muy personal y se recomienda para un iniciado. Es realmente para un iniciado y presenta a Cristo como Hijo de Dios. Continuamos el libro de los Hechos. La historia de la iglesia primitiva y de cómo vino el Espíritu Santo y nos da relatos de sanidades, amados, y milagros. Es una muestra de lo que Dios quiere hacer hoy en día con nosotros. Y leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Ese día con poder vino el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí congregados, y unos hablaban en lenguas y cosas maravillosas se suscitaron en esa ocasión. Hechos 2. Por ahí les invito a que le den una repasada. Continuamos con la epístola de Pablo a los romanos. Continuamos con la epístola de los Corintios 1 y 2. Gálatas, a los Efesios, la epístola de Pablo a los Filipenses, posteriormente a los Colosenses,
a los de Tesalónica, que son los tesalonicenses 1 y 2, a Timoteo 1 y 2, a Tito y Filemón. Continúa después las epístolas generales: Hebreos, Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 y 3 y Judas. Y al final el libro profético de Juan. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, desterrado, escribió sobre esta profecía tan tremenda que es el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, ya dijimos, estando desterrado en la isla de Patmos. Y fíjense que se centra principalmente en los últimos 3 años y medio de la era de la iglesia, cuando Dios separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo, permitiendo el Señor que un impostor, el anticristo, llegue justamente antes de Cristo. Al hacerlo, todos aquellos que no son genuinos con Dios son atraídos y alejados de Dios por el anticristo. Se escribe toda esta información, relata los 3 años y medio últimos de la era de la iglesia. Amados míos, la palabra de Dios trae victoria sobre el pecado. Hoy que estamos en este estudio, estamos queriendo crecer en Jesús. Tenemos que crecer en Jesús porque esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crecer en el Señor Jesús. El regalo maravilloso que nos da es su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. No tengamos en poco ese regalo tan tremendo y tan hermoso que Dios el Padre nos da a todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios trae victoria sobre el pecado. Miren, si nosotros conocemos de la palabra, la ponemos en práctica, vamos a ser más que vencedores, amados hermanos. No digo que no vayamos a tener problemas, pero vamos a utilizar todas las herramientas espirituales que nos está dando Dios en su palabra, en ese manual de vida que es de nosotros. Y que, repito, porque es muy tremendo decir que la palabra de Dios encarnada es Jesucristo. Tremendo porque mi cabeza no comprende, pero sin embargo es real. Tenemos un Dios maravilloso. Jesucristo es nuestro Dios. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo. Leamos la palabra. No nos desviemos. Leamos la palabra. Porque la palabra de Dios trae victoria sobre el pecado. La palabra de Dios nos hará conocer la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios, amados míos, usada sabiamente, puede romper el pecado que mora en la vida del hombre. Puede romper el pecado en su vida. Por lo tanto, es un alimento necesario, día con día con día. La palabra de Dios debe, amado hermano, usted guardarla en su corazón continuamente y meditar en ella a fin de crecer en su vida cristiana. Llenarnos de la palabra de Dios, estar fuertes espiritualmente. La palabra de Dios, amados hermanos, es su defensa contra el mayor enemigo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? El mundo, la carne y el diablo. Pero nosotros tenemos un arma espiritual más fuerte porque es la palabra de Dios. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
hermanos, con esa promesa de no condenación, con esto que nos ofrece nuestro Señor, Dios, nosotros, hermanos, somos vencedores. Nosotros somos hombres de Dios. Nosotros queremos ser la luz de Dios. Tenemos todos los regalos de Dios. Solo es que nosotros querramos tomarlos y llevarlos a nuestra vida. Dice, me voy a permitir leerles otra vez, decirles o recitarles. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque ¿saben qué? Porque el pecado hace que nos rebelemos contra Dios. El pecado es malo, es sucio, es perverso, es eso, el pecado es algo que no, hermanos. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado no va a tener más poder en nosotros. Nosotros vamos a estar robustecidos, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios la vamos a utilizar cuando esos dardos del enemigo lleguen. Y caminando conforme al Espíritu, no experimentará, amado hermano, ninguna condenación. Y su palabra nos libera. Amados míos, les quiero presentar y poner delante de ustedes el Salmo 119. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Amados míos, este salmo es enriquecedor. Este salmo habla de la palabra de Dios principalmente. Hoy estamos esta noche, en esta transmisión, y yo me quiero permitir, con todo respeto y con mucho amor, hermanos, anoten en su mente y en su corazón, y en una pluma, un lápiz que tenga por ahí en papel, anote el Salmo 119. Le pido algo, hermano mío, léalo, lea todo el Salmo 119, quise decir, Salmo 119, y estaremos platicando posteriormente. Hoy les quiero tocar y hablar de nueve versículos del Salmo 119. El tema principal de este salmo, ya les dije, es la palabra de Dios. Dice Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, guardar la palabra de Dios en su corazón le ayudará a no pecar. Le voy a repetir, guardar la palabra de Dios en su corazón, amado hermano, le ayudará a no pecar. Me voy al número 2. La palabra de Dios es un fundamento estable. Oh, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice en el versículo 89 del Salmo 119. 3. La palabra de Dios guiará su vida. La palabra de Dios guiará nuestra vida. Dice en el versículo 11, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea Señor. Nos vamos al número 4. La palabra de Dios, amado hermano, lo capacita para soportar la aflicción. Dice en el versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Está pidiendo vida, vivifícame, quítame lo afligido, quítame la tristeza, quítame la depresión, la amargura. Tu palabra me la puede quitar, tu presencia. Y tu palabra lo digo porque tú eres Dios y tu palabra
me vivificará. Qué hermoso Dios tenemos, amados hermanos. Tenemos situaciones de aflicción en la vida, pero tenemos un Dios mucho más grande que eso. Cuando en esos momentos de angustia y de aflicción, es recomendable por Dios, no por mí, es recomendable voltearlo a ver a Él, amado hermano. En esos momentos de aflicción y de tanta situación tan difícil, yo volteo hacia Dios. Debemos voltear hacia Dios. Porque a veces hermanos, nos enfrascamos en el problema y no levantamos la cabeza y la mirada está perdida en el problema y no vamos a salir nunca de ese hoyo tenebroso. Pero yo busco, usted busque la presencia de Dios para ese problema y Dios nos va a dar la salida. Verdaderamente nos va a dar Dios, nuestro amado Padre, la salida a ese problema. La palabra de Dios en el siguiente punto, que es el 5, es un deleite para nuestro gusto. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y aquí podríamos recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque yo ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amados, conocemos todos el Salmo 23. Quise ahorita exponérselos, porque dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Nos regocijamos tremendamente el hombre y la mujer cristianos en este salmo y otros más, pero hoy quise mencionarles el Salmo 23. Es un bálsamo de amor, de poder, de esperanza, de victoria. ¡Ay, qué hermoso, Señor! Yo no sé qué cosas buenas hice, Señor, que tienes tanta bendición para nosotros. Gloria a ti, Señor. Hermanos, y nos ponemos a reflexionar en estas dulces palabras que nos da el Señor en este salmo. Bendito el rey David, que él no escatimó sus oídos, ni su mente, ni su corazón, para escuchar al Espíritu Santo y él escribir este salmo. Porque recuerdan que al inicio de este punto dijimos que la escritura fue, valga el pleonasmo, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. Versículo 72 del Salmo 119 dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Gloria a ti, Señor, en este mundo tan difícil, tan material. No mucha gente puede comprender que la palabra de Dios es mejor que el oro y la plata. Aquí todo esto es efímero, es pasajero, el oro y la plata. Más bien, tenemos que hacer tesoros en el cielo, amados hermanos, porque esto pasará, pero la palabra de Dios dice, todas estas cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Nunca, nunca, nunca. Prefiero tu palabra, Señor. Prefiero estar junto a ti, Señor Jesucristo, toda una eternidad que 1000 cosas.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el séptimo punto, amados hermanos, dice: la palabra de Dios trae mucho placer. En el versículo 162 y 163 del Salmo 119, dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y la vomito, pero tu ley amo. Hermanos, me regocijo en tu palabra. Aborrecer el mal, la mentira, a eso nos debemos. Claro, desechar, ser limpios, ser transparentes, regocijarnos en su palabra. Que la palabra de Dios sea nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios sea nuestra guía. Que la palabra de Dios sea nuestro caminar. Nuestra palabra, que la palabra de Dios sea nuestro todo, amados hermanos. Tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que preguntar, ya lo hemos dicho. Hoy, Señor, y tenemos que pedirle a nuestro amado Padre Celestial que nos dé de su gracia para poder comprender la palabra, entenderla, comprenderla, analizarla, obedecerla y llevarla a la vida práctica. Y decir como el salmista: Señor, yo amo tu ley. Señor, yo amo tu palabra. Número 8. La palabra te trae mucha paz. En el versículo 165 del Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay tropiezo para ellos. Hermano, ¿qué podemos comentar? Mucha paz nos da Dios. Continuamos. 9. La palabra de Dios promueve alabanza. Dice el Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios justos. Hermanos, dice: cantando con gracia en nuestros corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantándote siempre, Señor Jesucristo. Cantándote, Padre, en el nombre de Jesús. Cantándote, bendito Espíritu Santo. Muévete en mí. Muévete en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo, que estás ocupado en nosotros, Señor. Que nos amas, que nos bendices, que nos cuidas. Oh, Señor, qué hermoso es vivir bajo tu sombra protectora, y nos falta mucho, mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por vivir en la manera como tú quieres que nosotros, tus hijos, andemos. Pero Padre, yo te quiero decir que tus hijos que verdaderamente quieren vivir bajo tu sombra protectora, siempre van a tener los oídos dispuestos. Son mis oraciones que yo le digo a nuestro Dios, que hoy, en estos días que estaba preparando este estudio, yo le decía a mi amado Padre Celestial que abra la mente y el corazón de todos los que estamos participando en el estudio, y que efectivamente habemos muchos que queremos vivir limpiamente, queremos vivir de una manera ordenada como Él lo demanda, y Dios se agrada, amados hermanos. Yo puso un sentir en mi corazón, Dios, platicar con Él sobre este punto, de que nosotros queremos aprender de su palabra, vivirla, obedecerla y llevarla a la vida práctica. A mis hermanos que estamos en la transmisión, yo les quiero sugerir, y yo les quiero pedir, y yo les quiero decir que nos ocupemos en la palabra, que amemos la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios es poder. Cristo, Jesucristo, es la palabra de Dios encarnada. En Él, en Jesucristo,
tenemos todos los tesoros escondidos de la sabiduría y de su palabra. Amados hermanos, en la transmisión yo les quiero decir, y lo repito casi siempre también, Dios se ocupa de nosotros. Hoy es lo que estamos haciendo, pues es algo que el Señor encomienda. Hablar de su palabra, trabajar en su palabra. Dios quiere una iglesia bien dispuesta en estos últimos tiempos. Quiere el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, nos encuentre bien. No como aquellas 5 vírgenes que se quedaron dormidas. Amados hermanos, terminamos este punto de la palabra de Dios. Queremos crecer en Cristo y ya les comentaba que fundamentalmente 2 aspectos: conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Dentro de 8 días vamos a hablar exclusivamente de la oración. Preciosos y amados hermanos en Cristo, en esta hora, en el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecido seas. Señor, te amamos, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Amados hermanos, buenas noches. Nos vemos la próxima. Gloria a Dios.